como ya se solucionó el tema del sonido, entonces procederemos a ver la introducción al Software Automation Studio. Bien, estamos un poquito corridos de tiempo, qué pena con ustedes. Entonces vamos a proceder a la introducción, ¿correcto? En este caso, si lo desea Carlos Gutiérrez, yo ahorita cuando empiece la parte neumática, podemos hablar por el privado para ver qué es lo que le pasó con este ejercicio en particular, ¿correcto? Bien, todos observan mi pantalla. En este caso, bueno, Automation Studio es un software de diseño en la parte de diseño de sistemas automatizados, ¿correcto? Ya en estas alturas del partido, pues la gran mayoría debería tener ya Automation Studio instalado. Las personas que han tenido problemas es importante revisar el sistema operativo. Siendo Windows 10 pues todavía un software bastante inicial, en ese caso se aconseja pues realmente tratar de instalarlo en otro sistema operativo. Siendo Windows 7 el más aconsejable, aunque particularmente yo tengo instalado Automation Studio en Windows 10 y pues ha funcionado correctamente. Bien, bueno, Automation Studio tiene unas herramientas básicamente. Vamos, como es la introducción, vamos a revisar partes de ellas. Aquí en este momento pues podemos apreciar cuando Automation Studio inicia, podemos ver cinco áreas de trabajo, ¿correcto? Vamos a poder ver las áreas de acceso rápido, área de menú rápido. Vamos a poder ver lo que son las bibliotecas al costado izquierdo. Vamos a poder ver nuestra hoja de trabajo y al costado derecho vamos a ver el navegador de proyectos. Bien, del proyecto, perdón. Automation Studio, pues, como un software de diseño en automatización, la idea es que con un solo software se puedan integrar múltiples tecnologías. Entonces, la idea es que con Automation ustedes van a poder abrir hojas de diferentes proyectos, trabajar en un mismo proyecto: neumática, hidráulica, electrotecnia, circuitos eléctricos, programación y a su vez pues también documentar su proyecto, porque Automation Studio en su parte inicial es un software de diseño profesional, o sea, es un software que se utiliza en la industria, ¿correcto? Para la parte de diseño. Entonces, con Automation Studio también se puede hacer toda la parte de listado de material y documentación del proyecto que se requiera. Bien, esta versión, por ser, ya los que de pronto ya se han dado cuenta, por ser educativa, solamente nos va a permitir abrir un proyecto a la vez. O sea, si se han dado cuenta, no podemos abrir dos proyectos. Pudo hacer dos proyectos. O sea, sí, solamente abre un proyecto, perdón. Al igual que también solamente hace simulaciones hasta cierta cantidad de componentes.
pues de lo que ya se considera pues un diseño profesional, pues ya va a traer cientos de componentes, lo cual pues para eso se requiere una licencia en particular, ¿correcto? Entonces, dentro del sistema de Automation Studio vamos a tener lo que es los accesos rápidos. Para los que han podido conocer el Automation 5.6, pues ha sido un gran cambio, ya que pues en el 5.6 y 5.7 el software tenía bastantes botones, era un poco apretado. En este caso pues ha seguido la línea de lo que ha sido Office 2007 para acá, donde tratan de eliminar lo que son menús y volverlo más bien es una barra de iconos configurable, ¿correcto? En este caso, cuando ustedes inician un proyecto, pues lo más importante es que lo guarden primero. Cada proyecto en sí es una carpeta donde van a ir varios documentos. En este caso, esa es la diferencia entre proyecto y documentos, ¿correcto? Aparte de eso, van a poder pues, imprimirlo, exportarlo, etc. Bien, en la parte superior pues vamos a ver algunos iconos de configuración rápida, como son guardar, cerrar, ¿cómo se llama este? Perdón. Abrir proyecto, propiedades y explorador de proyectos, que en este caso es la barra que se encuentra aquí al costado derecho. Bien, dentro de los menús vamos a resumir rápidamente, pues tenemos inicio, donde podemos accesar rápidamente la información principal del proyecto. Aquí por lo menos abrir, explorar bibliotecas, que es esta parte que está acá. Administrador de catálogos. El administrador de catálogos, aunque no lo vamos a utilizar, el administrador de catálogos es un paquete adicional que viene con Automation Studio que permite adquirir, digamos, electroválvulas o componentes configurados de la industria. En este caso, digamos, ustedes seguramente conocen pues el software de Festo, que es el que simula, el que utilizan para la enseñanza que regalan con sus máquinas. Es un software realmente ideal. Aquí con el administrador de catálogos, Automation Studio permite configurar los componentes de una forma bastante particular, logrando un nivel de realismo en la simulación bastante alto, ya que pues normalmente en los programas de simulación no se puede mirar ni comportamiento térmico ni las funciones de transferencia de los componentes. En Automation Studio sí se puede hacer, ¿correcto? Bien, sí, efectivamente es el software FluidSim. No recordaba en el momento. Bien, aparte de eso, pues comparándolo con FluidSim, pues ustedes saben que él maneja una cantidad limitada, igual la parte de programación es bastante reducida. Entonces con Automation Studio la idea es que se pueda hacer muchas cosas con un solo software en la parte de automatización. Bien, bien aquí en el menú de inicio entonces vamos a poder ver cosas como por ejemplo hacer dibujos, pues que no vamos a enfocarnos mucho en eso, que pues eso es como un paint, o sea, para poder configurar a nuestro acomodo, hacer gráficas, etcétera, dentro de nuestro proyecto, al igual que podemos agregarles textos, imágenes, archivos y videos. Bien, todo esto pues de la mano pues con todos los componentes de Automation Studio. Bien, en edición vamos a ver lo que es toda la parte de portapapeles, el formato de textos como si fuera un Word. También podemos ver algunos rellenos de los círculos y elipses que podemos hacer en el otro menú. Podemos organizar los componentes, al igual que si ustedes han manejado programas como de diseño, como Flash, como Dreamweaver, como Adobe Illustrator, etc. Ustedes pueden con ese software también hacer arreglos para que les queden organizados sus componentes. Bien. En visualización vamos a poder ver rápidamente
todo lo que tenga que ver con la parte visual. Por ejemplo, si quiero ver una rejilla para orientarme mejor, puedo ver márgenes, puedo ver nombres, etcétera. Puedo manejar el zoom de los componentes y arreglar mis ventanas de mi proyecto. ¿Correcto? Bien. En la parte de simulación vamos a poder, la parte de simulación como en Automation Studio no solamente vamos a poder hacer nuestros circuitos, sino también simularlos. ¿Correcto? Entonces aquí en la parte de simulación vamos a poder ver cómo funcionan realmente nuestros componentes. Al igual que en la vida real, como en la vida real necesitamos multímetros, osciloscopios, etcétera. Aquí en la parte de simulación vamos a poder ver todos estos como componentes, esta instrumentación que llaman. En este caso, pues los plotters son como los osciloscopios, y en este caso los instrumentos de medición, que son estos, pues son para medir, son como voltímetros o amperímetros en este caso, ¿correcto? En la parte de fluidos, pues es posible con Automation Studio adentrarse en un campo un poco más profundo, como por ejemplo poder modificar el calibre de los cables que conducen nuestro proyecto y ver, por ejemplo, cómo se comporta la corriente eléctrica a través de los cables. Podemos también ver el comportamiento de los mecanismos, o sea, ya no es solamente ver un pistón entrando y saliendo, sino también podemos hacer todo un análisis de fuerza del sistema, ¿sí? Como una mesa de fuerzas, ¿sí? Entonces ya en este caso podemos simular, por ejemplo, la apertura de un puente que pesa 60 toneladas y vamos a meterle un cilindro hidráulico con tanta área, tanta presión, y ver si realmente ese sistema, si realmente ese diseño que vamos a hacer nos funciona bajo esas condiciones. Entonces eso vamos a poderlo hacer en el administrador de mecanismos, aunque esto no entra dentro del concurso como tal, ya que pues es algo profundo el tema. Bien, aquí en la parte de herramientas es donde ya están como paquetes de software que tiene Automation Studio, donde el explorador de proyectos ya lo tenemos aquí a la derecha, el administrador de variables. El administrador de variables es algo que ustedes sí van a usar dentro de su proyecto del concurso, ya que, como les he repetido en las anteriores ocasiones, el administrador de variables, las variables son la espina dorsal, son la columna vertebral del sistema Automation Studio, ya que esto les va a permitir unir partes, o sea, todo su proyecto, las hojas, todo se va a unir por medio de variables. Entonces, si yo hago una variable en una hoja y la abro en otra hoja del mismo proyecto, esa variable se va a ver afectada. Y esa es la forma en que nos vamos a comunicar con Automation Studio. ¿Correcto? En la parte de vamos a tener pues accesorios, traducciones, hojas de cálculo, etcétera. Vamos a ver, inclusive podemos hacer hasta grabaciones, en el caso también, por ejemplo, de que tengamos que demostrarle al docente que nuestro proyecto sí funcionó, entonces podemos hacerle una grabación de nuestra simulación para que él pueda ver que la hicimos correctamente. Al igual pues de que ver algunos perfiles, y más que todo aquí es la parte de licenciamiento. Como tal, ya ustedes tienen una licencia de prueba temporal para que la trabajen y puedan practicar en ella. ¿Correcto? Bien, aquí tenemos en la parte izquierda, vamos a tener nuestras bibliotecas. Cada biblioteca pues es un sistema de carpetas en la cual podemos entrar fácilmente, sencillamente expandiendo las carpetas y llegando hasta los componentes que necesitemos para nuestro diseño, ¿correcto? En este caso podemos entrar a hidráulica o podemos entrar a la parte de neumática y ver las diferentes funciones. Entonces tenemos la teoría general, que en este caso es neumática, ver que podemos entrar compresores, tuberías, depósitos, acumuladores, etc. Aquí en la parte de abajo vamos a ver los componentes de uso más frecuente de la biblioteca, donde nos hemos parado. Bien, vamos entonces, por ejemplo, en este caso, a hacer otro circuito
Entonces podemos entrar aquí una válvula, ¿cierto? Vamos a entrar un accionador como un cilindro doble efecto, por decir algo. Trun. Bien. Y podríamos entrar, en este caso, fuentes de presión. Y es necesario también colocar, en este caso, no sé si se recuerdan, les había comentado que es necesario también colocar los retornos. Entonces, en la parte, normalmente cuando hacemos un circuito real, pues no nos interesamos del retorno en la parte neumática, pero aquí sí es importante utilizar los escapes, que están aquí en la parte de tuberías. Bien, para que el aire pueda escapar. ¿Correcto? Bien, esa es la parte de las bibliotecas. También ya había comentado que para el concurso en el que ustedes están participando, ¿van a qué? Perdón. Van a poder, en este caso, el fabricante va a realizar una carpeta especial para el proyecto, ¿correcto? En la cual ustedes van a poder ver los componentes rápidamente, con el fin de que no pierdan tiempo buscando componentes dentro del resto de carpetas de la biblioteca, sino concentrarse en lo que realmente importa. Bien. Bueno, en la parte derecha ya del sistema tenemos aquí lo que es el explorador de proyecto, en el cual vamos a ver las hojas que conforman nuestro proyecto. En este caso, pues solamente tenemos un diagrama, que es el que estamos armando, pero aquí podríamos hacer nuevos proyectos de tipo estándar, como el que estamos trabajando, electrotécnico, o sea, todo lo que es la parte de electricidad, pero con sistemas electrotécnicos. Podemos hacer diagramas 3D y 2D. Entonces, Automation Studio no solamente le facilita al estudiante la creación de sus proyectos en automatización con componentes, sino que también puede hacer animaciones, puede simular un cilindro y convertirlo en 3D y ver cómo funciona, ¿correcto? Entonces es un sistema bastante interesante para el aprendizaje. Y también vamos a ver GraphSet, que es de programación por estados. Podemos hacer reportes, internet, documentos, etc. Bien, en esta parte pues del sistema. Bien, en este caso pues, bueno, les agradecería que las preguntas o los comentarios las hagan en general para que los demás participantes las puedan observar. ¿Correcto? En este caso, perdón. En este caso, pues Luis Miguel me está diciendo, cuando hago un circuito neumático y necesito activar una válvula con pilotaje neumático externo, solo la puedo activar con una presión mayor a 20 bares, cuando en realidad esto no es así. Bien, efectivamente, si no, esto tiene una presión de funcionamiento, no va a ser de 20 bares. Es posible que toque revisar el resto del circuito si está correctamente diseñado, ¿correcto? Bien, Edgar Steven nos comenta que si se va a trabajar en 3D. No, en el proyecto ustedes no van a trabajar el 3D, ya que pues la animación es 3D, pues implican más trabajo, pero lo que sí van a tener que hacer es, más que todo, es la parte de dimensionamiento, que es básicamente es diseñar un circuito, ¿sí? Una máquina que cumpla ciertas condiciones, que levante cierto peso o que aplique cierta fuerza, de tal forma que ustedes tengan primero que saber las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que rigen los componentes. Y lo más seguro es que sean como cilindros o motores. Ustedes saben que eso tiene sus fórmulas matemáticas.
Además, pues ya saben que hay unas fórmulas que definen presión y fuerza, ¿cierto? Y de esta forma ustedes hacer el diseño y el modelamiento de componentes, aunque también no va a ser o sea, no va a ser un gran dimensionamiento de componentes, pero sí va a ser algo que van a aplicar más que todo, porque en realidad a la gente, digamos a FAMIC, a los fabricantes de Automation Studio les interesa es ver toda esa parte que no se puede ver con otro software y que es importante al momento de hacer un diseño en automatización, ¿correcto? Bien. Aquí en este caso vamos a hacer un pequeño circuito, aunque vamos a ver, en este caso podemos ir a visualización, hacerle un zoom a los componentes para poderlos apreciar mejor. Bien, en este caso nuestros componentes se ven de esta forma con la nomenclatura estándar pues para la visualización de componentes. Vamos a ver, nuestros componentes están pues de cuerpo, vamos a ver los puntos de conexión que siempre van a estar marcados con color rojo. En este caso, pues para unirlos solamente vamos a hacer clic sobre los puntos que queremos girar y de esta forma nuestro camino debe estar completo. Si por algún caso esto no se ve correcto o ustedes a pesar de que ven el punto rojo, ustedes ven, o sea, han colocado punto cable, pero ven punto rojo, es necesario que revisen que si ha quedado correctamente conectado, porque un punto rojo sin duda alguna siempre les va a indicar que el sistema no está bien conectado, ¿correcto? En este caso seleccionamos, conectamos un cilindro y unas válvulas, y una válvula monoestable de accionamiento eléctrico. Bien. Bueno, en este caso pues instalamos esta parte que ustedes ya deben manejar, que es pues, toda la parte de conexión y distribución de las válvulas. Con Automation Studio podemos hacer dimensionamiento y podemos cambiar las características físicas de nuestros componentes para que se acerquen lo más pronto posible o lo más exacto posible a los componentes reales o que vayamos a necesitar. Muchas veces igual ustedes van a encontrar que a pesar de que aquí hay un montón de componentes, ¿sí? Casualmente no está el componente que necesitan exactamente. Entonces lo que uno siempre hace es coger el más cercano al que ustedes necesiten y editar lo que requieran, ¿correcto? Vamos en este caso, por ejemplo, a comenzar pues con el cilindro. Entonces si hacemos doble clic, vamos a poder ver acá ciertos componentes. En este caso, si ustedes se dan cuenta aquí en la parte superior, pues ahí esto está dividido como por zonas. Todos son expandibles y contraíbles. Pues son menús que se pueden contraer o expandir, ¿correcto? Cada uno pues hace cierta cosa. En este caso vamos a... Un segundo, por favor. Bien, en este caso vamos a poder ver, por ejemplo, la imagen del componente. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí definen ciertas variables. En este caso tenemos un área de la parte interior, un área del lado del vástago, ¿correcto? Vamos a poder ver unas longitudes, unos ángulos de inclinación, una masa. De esta forma, ustedes pueden hacer un análisis exacto del componente. En este caso, no es lo mismo tener un cilindro que está horizontalmente instalado y sin carga a tener un cilindro inclinado y con una carga específica. Lo mismo, para el análisis de fuerzas, ustedes saben que hay una relación entre fuerza y presión que está dado por el área.
En este caso, entre mayor sea el área, mayor va a ser la fuerza a misma presión. Por lo que en este caso ustedes le dan los datos para saber que, por ejemplo, estas dos áreas son diferentes, que es la área efectiva donde se aplica la fuerza. ¿Correcto? Bien, todo esto les permite aplicarlo a un modelado que es aplicado en este caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una inclinación, que es básicamente sería esta variable A. Tiene unas variables de fugas internas, una extensión, es donde inicia el cilindro, un espesor del émbolo, densidad, un coeficiente de amortiguamiento, una masa móvil, que sería, digamos, la masa del componente, del peso del componente, etcétera, para así acercarse lo más exacto pues a la parte de simulación. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Bien, Jeffer Iván Becerra me comenta que no le aparecen las técnicas de modelado. Está mirando un cilindro, es el mismo cilindro que estamos mirando. Lo que pasa es que cada componente puede ser diferente, ¿correcto? Entonces, en algunas cosas se pueden variar, algunas cosas no se pueden variar, ¿correcto? Entonces es importante revisar que todo esté igual, o sea, que sea lo mismo que estamos mirando ahorita en este momento. Bien, aquí en este caso, bueno, tenemos lo que es las partes de modelado. Bien, tenemos las técnicas características, entonces ya es, por ejemplo, el área del émbolo, ¿sí? AP, el área del lado del vástago, etcétera. Entonces ya ustedes se dan cuenta que esta parte ustedes las van a manejar en el proyecto. Básicamente ahí ustedes van a tener que hacer un análisis de las fórmulas de tal forma que tener muy en cuenta este asunto. Bien, entonces características. Vamos a tener datos externos, o sea, externos al componente, entonces fuerza interior, fuerza exterior, etcétera. Vamos a tener inclusive hasta datos térmicos, por ejemplo, entonces en este caso coeficiente de transferencia térmica también del componente. Algunas condiciones de operación, por ejemplo, que el cilindro no aguante sino hasta 500 newtons. Bueno, ¿y qué pasa si le aplico más fuerza? Etcétera. Todo eso es posible manipularlo con el sistema, ¿correcto? Así sucesivamente. Aquí, por lo menos en la parte de descripción, ustedes pueden hacer sus comentarios e igualmente mirar, por ejemplo, los datos del componente. Entonces, en este caso es de identificación, o sea, cómo se identifica el componente en general. Por lo tanto, por ejemplo, aquí hay un dato importante, por ejemplo, este componente se llama P2. Hay que reconocer que este valor no es modificable. Cuando ustedes se vayan a dar cuenta de la parte de variables, si se refieren a P2 punto algo, quiere decir es una variable de este cilindro, ¿correcto? Bien, aquí, bueno, tenemos datos, tenemos curvas de fuerza. En este caso, al igual que las válvulas y eso, por ejemplo, en este caso el cilindro se le puede dar una fórmula de fuerza dependiendo, dependiendo de la posición del mismo, de 0 al 100%, o sea, toda la longitud de desplazamiento. Bien, en este caso es de fuerza motriz y aquí es de fuerza resistiva, o sea, ¿qué se resiste, digamos, a la fricción del componente? Bien,
como en este caso pues es un componente ideal, pues todo está en 0. Bien, aquí por lo menos, aquí en el configurador vamos a poder modificar algunas cosas. Por ejemplo, podemos hacer que mi componente inicialmente se encuentre en cierta posición, ¿sí? Por ejemplo, totalmente afuera o totalmente adentro. ¿Mm? Valga la aclaración, esta extensión es parecido a lo que está por aquí en datos. Bien, por aquí en modelado, aquí hay extensión, esta es la misma extensión. Bien, o puedo colocarle una longitud aparente. Entonces, si quiero que quede más largo, más corto, etcétera. Bien. En la asignación de variables es donde vamos a decirle, o donde el sistema nos va a informar si el componente, bueno, es donde están las variables del componente, bien sea variables de entrada o variables de salida. Les había comentado en otra situación, pues una variable de entrada, una variable de salida es, una variable de entrada pues son solamente aquellas que permiten recibir señales, o sea, electricidad por decir algo. Y las variables de salida son las que le van a escribir a algún lado. Entonces, por ejemplo, un pulsador es una variable de salida porque va a escribir a algún lado. Una bobina, por ejemplo, una bobina de las electroválvulas va a ser una variable de entrada. ¿Por qué? Porque va a recibir una señal. ¿Correcto? Son diferentes formas de ver, pero hay que darse cuenta que únicamente son dos, básicamente. Entrada y salida. ¿Mm? Escritura, lectura, etcétera. Bien, en este caso pues son las variables que tiene este cilindro en particular. Aquí pues vemos unas variables de salida, una salida en velocidad, una salida en posición y una señal de fuerza. ¿Ustedes qué creen que es para qué sirvan estas señales que tenemos acá? ¿Alguien me puede decir, por favor? Así es, correcto. En este caso es posible esas variables verlas en el plotter y ver esa posición. También me van a permitir, por ejemplo, en la animación 2D, yo puedo mover un cuadrado con esa variable y de esa forma ver cómo si los dos estuvieran ¿qué? Pues los dos estuvieran conectados. Esas variables exactamente me van a servir para esas cosas. Para verlos en el plotter o para manipular otras variables y de esa forma que se refleje en otro lado. ¿Correcto? De hecho, por ejemplo, en la parte de posición, podríamos utilizar unas válvulas, ¿cómo se dice? Unas válvulas diferencial, uy, se me fue el nombre. Proporcionales, unas válvulas proporcionales, que ustedes saben pues de que hay válvulas on-off, o sea, prendido y apagado, y válvulas proporcionales, que son donde que hay un rango, y a poderle hacer un control de posición a ese componente, con esa variable de posición, por ejemplo. Para eso nos van a servir. Bien, aparte de eso, con Automation Studio, pues también aquí, bueno, los accesorios se le pueden agregar a los componentes y también van a poder y también será posible aplicar fallos al componente. Podemos hacer un run ejemplo de un proporcional, sí, ahorita podríamos hacer una proporcional, no hay ningún problema, ¿correcto? Bien, en este caso, Automation Studio, entonces como ustedes se dan cuenta, podemos meterle curvas de fuerza de componentes, características, caracterizar el componente hasta más no poder. También vamos a poder hacer fallas. Entonces podemos hacer que un componente falle y ver cómo se comporta el circuito en general. ¿Correcto? Bien. Vamos a pasar rápidamente a otro componente, porque
tenemos solamente hasta las 1:30. Bien, en este caso ya tenemos, bueno, tenemos nuestros componentes. Por ejemplo, en el caso de electroválvula. Electroválvula también vamos a poderla personalizar, tal y como pudimos personalizar el cilindro. Claro que en este caso la electroválvula, pues aquí la dividen en varios componentes, ¿sí? En este caso, los dos manipuladores, o sea, los dos accionamientos. En este caso, uno que es un solenoide y este caso que es un resorte para hacer la parte de monoestable. Bien, aquí en este caso vamos a poder ver también los datos físicos de la electroválvula, así como vimos los del cilindro, vamos a poder ver los de nuestra electroválvula de modelado, las características físicas, características técnicas, térmicas, etc. Bien, vamos a poder ver especificaciones técnicas. En este caso, pues podemos aquí en este caso definir si es on-off o es proporcional, ¿sí? Digamos que, bueno, dejémoslo proporcional a ver si podemos hacerlo. Inmediatamente al ser proporcional, si ustedes se dan cuenta, aquí el accionamiento pues se varía. En este caso ya el accionamiento se varía porque ya no es una bobina de on-off, sino tiene que ser una señal variable que nos va a controlar nuestra válvula. Bien. Vamos a tener aquí los números de puertos. Acuérdense que los puertos pues son los orificios que tiene la válvula para conectar. Los números de posiciones son los estados estables que va a tener ese componente. En este caso tiene solamente 2. Vamos a tener una posición inicial, que podemos definirla como 1, 2, o una posición de reposo. Bien. Y aquí, haciendo doble clic sobre cada uno, vamos a poder modificar los accionamientos que permita esa electroválvula. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues tenemos los accionamientos de las válvulas proporcionales. Aquí vamos a hacer doble clic, podemos hacer los accionamientos de nuestra válvula dependiendo del estado pues de su composición interna. Como ustedes se dan cuenta, pues pueden haber bastantes diseñados en este momento. Y de hecho, pues aquí también podemos insertar pues dos clases de accionamientos. Recuerden que también a las electroválvulas se le puede manejar más de un accionamiento a la vez. Puede ser un resorte, puede ser un solenoide, un anclaje manual, etc. Bien, aquí vamos a tener en posicionamiento, vamos a tener su comportamiento. Bueno, en este caso, esta es una válvula proporcional, entonces dependiendo de una señal de entrada, va a tener una posición a la salida, que en este caso pues es lo más real posible. En realidad eso nunca es tan recto como se observa acá, pero eso lo podemos modificar. Bien, podemos modificar esos valores, como la función de transferencia. Podemos hacer los diagramas, por ejemplo, de flujo. O sea, por ejemplo, si queremos saber el aire pasa del 1 al orificio 2. Entonces, esta es la función de transferencia de ese diagrama. O del 3 al 4. Bueno, es un diagrama muy similar. O los cruzados, etc. Como nos damos cuenta, aquí entre 2 y 3, 1 y 4, no hay un flujo. Bien. Eso es configurable y esto es una tabla de Excel que podemos pegar inclusive para personalizar aún más una válvula. Tenemos las caídas de presión, entonces si aquí hay una presión, cuánta caída de presión va a haber al otro lado. Todo esto se ve reflejado también en unas gráficas de pérdida de presión. Y aquí tenemos, bueno, potencias, capacidad de potencia, y inclusive podemos tener fugas. Que ya sabemos pues que esas electroválvulas no son reales, pero podríamos igual colocarle unas fugas para pensar eso como si fuera una válvula más real. Todos estos componentes, como habíamos dicho en el catálogo inicial, aquí, administrador de catálogos, esos componentes se observan. Entonces, en este punto, el administrador de catálogos es como si todo eso estuviera ya configurado para componentes de la marca Bosch o etcétera. Bien. En este caso, bueno, sigamos fugas.
Especificaciones técnicas, que era lo que estamos viendo, asignación de variables. En este caso, pues ya tenemos, aquí tenemos unas variables que son las variables del sistema. En este caso, pues si colocamos el solenoide, nos va a decir que tenemos una señal de entrada. Entonces, input signal va a ser una variable de tipo real. ¿Sí? Si hubiera sido una solenoide on-off, sería una variable booleana. ¿Sí? O sea, prende, apaga o una señal que tiene valores reales. Bien, y por este lado, aquí ya no tiene datos para insertar. Listo. En este caso, tenemos que seguir aquí pues, trabajando un poco los componentes. Ya tenemos nuestro circuito trabajando, medianamente configurado. Lo que necesitaríamos es agregar un valor analógico, un valor real, para poder manejar esta electroválvula. Aquí tenemos entonces, perdón, ya, se me pegó esto acá. Bien, aquí vamos a insertar aquí un componente que nos pueda botar un valor analógico. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de panel de control, podemos tener de pronto un generador de consigna, corredera vertical. Bien, entonces vamos a meterle un nombre de la variable. Entonces podemos, bueno, consigna, por decir algo. Valor. Vemos el componente, las propiedades del componente. Perdón, que aquí se me unieron estas dos. Asignación de variable. Aquí en este caso, nuestra variable es un valor real, ¿cierto? Como podemos apreciar, de valor consigna. Bien. Bien, entonces vamos a proceder aquí a unir estos dos sistemas para ver cuando vamos a unir esas dos variables. Entonces tenemos que ir aquí a la asignación de variable, ver, por ejemplo, en este caso la señal de entrada, y aquí vamos a buscar, en este caso, esas son las variables de nuestros componentes, estas las variables de sistema. Aquí en este punto vamos a ver, entonces vamos a buscar consigna. Entonces tenemos una señal de entrada, una señal de salida, ¿sí? Y las vamos a enlazar. Vamos a unir esas dos variables. Entonces estos dos componentes ya quedaron unidos por este sistema. Entonces aquí estas dos ya quedaron unidas, porque son dos variables reales. Si simulamos, entonces ya tenemos nuestra electroválvula y podemos ver, por ejemplo, en este caso, cómo se desplaza nuestra electroválvula con nuestra variable consigna. A diferencia de los ejercicios que se habían hecho antes, pues antes eran on-off. Entonces, prende, apaga, prende, apaga. Pero en este caso podemos ubicar nuestra electroválvula en un punto intermedio. ¿Correcto? ¿Me escuchan? ¿Cuál conexión me faltó?
Se refieren a la del cilindro de retorno, el escape. ¿Cuál escape? ¿Este? Ah, uy, sí. ¿Y eso qué fue? Bien. Sí, 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 correcto. No, pero no. Se veía de una forma diferente esto. Bien. Es importante pues que esos detalles sí los tengan muy en cuenta al momento pues de ustedes hacer el diseño, ¿correcto? Poderse dar cuenta de esos errores. Bien, ¿alguna pregunta por favor? No, los ejercicios que hay en la página de Famix son solamente ejemplos. Normalmente son todos, pues ya están funcionando. Solamente pues son explicativos de cierto tema. Bien, hay que ver también a veces unos ejercicios. Es importante darse cuenta de, eventualmente puede haber unos que sean de versiones anteriores de Automation Studio, ¿no? No sé en este momento qué tan actualizados estén los ejercicios de Automation Studio, por lo que es posible que al abrir uno que sea de una versión anterior, no se simule como debiera ser, ¿correcto? Porque pues en los nuevos Automation Studio, como les digo, han metido muchísimas variables a los componentes, lo cual puede llegar a ser, lo cual puede llegar a ser complicado. ¿Alguna pregunta más?
Bien, entonces, bueno, vamos a proceder entonces a comenzar. ¿Tienen alguna pregunta ya del uso general de Automation Studio en la parte pues como de variables, como de graficar, de componentes, etcétera? Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bien, bueno, vuelvo y les comento, por favor, las preguntas que sean generales, comentarlas para todos. Bien, sobre las gráficas de los componentes. Bien, la parte de la gráfica de los componentes que vimos anteriormente, ustedes pueden a los componentes insertarles, cambiarles el comportamiento que tienen esas válvulas. Ustedes supongo ya manejan, ¿me escuchan? Ustedes supongo ya han trabajado sobre gráficas de transferencia, funciones de transferencia, etcétera, ¿cierto? ¿Alguien no ha manejado el tema de las funciones de transferencia? Bueno, para las personas que no han entendido esto, bueno, es un poco denso y se sale un poco fuera del alcance de la capacitación, pero una función de transferencia básicamente, ¿qué quiere decir? Usted tiene una caja negra, ¿correcto? Usted le mete unas señales de entrada y a la salida tiene que sacarle algo diferente, ¿sí? ¿Correcto? Esas, eso es lo que define la relación entre la entrada, lo que le entra a su sistema y la salida es una función de transferencia. Pues matemáticamente hablando, pues sería una ecuación matemática, pero bueno, en algunos casos no es así. Aquí, sin embargo, lo que se hace es que si ustedes aquí en este caso tienen una señal de entrada, en este caso, por ejemplo, en el caso del cilindro, tiene una variable en este caso que es la posición del vástago, ¿sí? La posición de este vástago, ¿correcto? Con relación a esa posición de ese vástago, ustedes pueden colocar ¿qué? Velocidad, o sea, en este punto el vástago tiene una más velocidad, más fricción, menos fricción. Entonces de esa forma salen esas gráficas que vimos anteriormente. Cuando aquí vemos, aquí en la parte de curvas de fuerza, entonces ustedes tienen un cilindro, ¿correcto? Aquí en este momento pues él no hace ninguna fuerza, está totalmente cero, es totalmente, digamos, eh,
¿cómo se dice? Es totalmente libre de moverse con el aire que entra y sale. A estas ecuaciones, pues a este sistema pues ya podemos modificarle que no sea perfecto, sino que bajo ciertas posiciones el cilindro se comporte haciendo diferentes cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, sobre cada punto yo puedo darle un doble clic, y a medida de eso yo puedo hacer que su comportamiento no sea tan ideal como debiera, ¿sí? Y de esa forma yo cambio las características del componente. Lo mismo, aquí en este caso, por ejemplo, el cilindro, yo puedo hacerle que presente una fuerza resistiva. Entonces, ustedes saben lo que es la fricción, ¿cierto? Una fuerza al movimiento. En este caso yo puedo hacer, por ejemplo, que en ciertas posiciones él tenga una fuerza resistiva al movimiento, lo cual va a desencadenar en ¿qué? Va a desencadenar en calor, va a desencadenar en modificaciones del comportamiento, en variaciones de la velocidad, etcétera. ¿Correcto? Todas estas tablas ustedes las pueden manejar físicamente acá o las pueden manejar en una relación de Excel. Normalmente cuando ustedes manejan un componente, estas tablas las manda el fabricante o las tiene configurados. ¿Correcto? Bien, en el caso de las electroválvulas, cuando vemos acá bueno, aquí ya, en las especificaciones técnicas, entonces me está diciendo, por ejemplo en este caso, mire, si yo tengo una señal de 0 voltios, o sea, una señal equilibrada en el centro, ¿sí? Entonces, el pistón va a estar en el centro, ¿correcto? Si yo le aplico un voltaje, digamos entre comillas negativo, o un valor negativo, se me va a ir hacia un lado, ¿correcto? Y el pasador, ese es el posicionamiento del pasador, ¿no? O sea, el pasador que es este es el pasador, ¿correcto? En este caso, cuando yo aplico un voltaje o un valor negativo o positivo, entonces el pasador se me va a mover de una distancia hacia menos 10 o hacia 10, ¿correcto? Esa es la función de transferencia. Entonces ustedes mueven el pasador y por dentro el aparatico se mueve ahí un posicionamiento. O sea, usted le meten un valor, perdón, le mete un valor y el pasador se mueve en un sentido o el otro. Como esto es una válvula proporcional, entonces es ideal y esto es una línea recta. Pero bueno, las válvulas podrían no ser ideales, podrían tener un comportamiento, de hecho, podrían tener un comportamiento de este estilo, ¿sí? Por la fricción, por diferentes características del sistema, esto podría no ser ideal. Bien, en este caso, estas gráficas también de superficie caudal, aquí hay una tabla de conectividad que es la que habilitamos para hacer las conexiones, para decir qué conectividad hay de 1 a 2, de 1 a 3, etc. Y ahí está la que nos define cómo se comporta, por ejemplo, el flujo. Por ejemplo, cuando el posicionamiento del pistilo, el que acabamos de colocar acá, de 0 a menos 100%, bueno, mentiras, de 0 a menos 10, de 0, bueno, aquí bueno, a menos 100, que es el posicionamiento, se nos va a activar esta válvula, si lo ven acá, y esto es la linearidad del sistema, pues que en realidad no es tan lineal. O sea, no va a empezar en 0 perfecto y va a llegar a 20 perfecto, ¿sí? a ese flujo perfecto, sino que pues tiene un sistema, una curva especial que no empieza a arrancar sino después de menos 10 en posicionamiento y ya deja de servir después de menos 90 más o menos. Vuelvo y les digo, entonces, y si los movimientos son positivos, esto permanece cerrado. Si lo vemos acá, entonces significa que
el flujo de 1 a 2 solamente se va a dar cuando el posicionamiento esté de 0 a menos 100. ¿Qué quiere decir eso con lo anterior? Que solamente se va a dar cuando la señal de entrada está entre 0 y menos 100. ¿Correcto? En el caso del contrario, de 3 y 4. Bueno, 3 y 4 es la misma. ¿Por qué? Solamente va a fluir de aquí arriba hacia arriba y aquí abajo es en el mismo estado. Bien, en esta posición. Cuando se cruzan es en el otro estado. Entonces aquí ya por ejemplo cuando el posicionamiento del pasador está hacia los lados positivos, ahí es donde ya se cruza la información. Entonces aquí de 1 a 3 fluye en ese sentido contrario. Lo mismo que la de 2 a 4. Hay conectividad en ese punto. Las caídas de presión, bueno, ustedes saben que cualquier conexión es susceptible, igual que en voltaje, es susceptible que haya una caída de presión. Aquí esto no está configurado, no vamos a entrar allá. Y olas de fugas, que habíamos dicho, pues este era un sistema ideal. Pero podríamos decir que, digamos, hay una fuga de 1 a 4. Entonces, eso afecta el rendimiento del componente. Bien. Eso es importante de todos modos que ustedes jueguen con esas gráficas. Igual cuando ustedes vean la parte de dimensionamiento, es necesario que al capacitador le exijan la explicación de este comportamiento. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre la parte de manejo básico de Automation Studio? Bien, esta válvula que hicimos acá en realidad la diseñamos, pero esta válvula debería encontrarse, bueno, esta válvula debería encontrarse en la parte de, ustedes se dan cuenta, aquí tenemos bibliotecas de hidráulica e hidráulica proporcional, neumática y neumática proporcional. Esta electroválvula se debería de encontrar en neumática proporcional, ¿sí? En válvulas direccionales. Bien, ¿qué libros les aconsejo? Pues la verdad es que la parte de neumática y de hidráulica ya deberían haberla manejado. Bien, particularmente yo les aconsejaría es practicar mucho lo que tiene que ver con el manejo y el dimensionamiento de componentes. Bien, ustedes seguramente ya supondrán que verán que tendrán que diseñar una máquina, tendrán que programarla, entonces tienen que haber estudiado también la parte de programación bastante y haber trabajado muchísimo la parte de variables para que no se vayan a enredar con el tema de las variables, que en realidad es muy sencillo, ¿correcto? Bien, para la parte de graficación, pues que eso sí nos corresponde al tema, entonces es en la parte de simulación. En este caso solamente hay dos plotter y plotter electrotécnico. El plotter electrotécnico solamente sirve en los documentos de electrotecnia. De resto es este. Bien, aquí vemos que ustedes ven que es como un osciloscopio, ¿cierto? Si ustedes quieren visualizar, por ejemplo, la posición de este cilindro, lo único que ustedes tienen que hacer es coger el cilindro y arrastrarlo sobre el scope, sobre el plotter. Bien, y aquí cuando ustedes arrastran eso, pueden ver, mire, aceleración, flujo de aire, flujo de lado al émbolo, podemos ver posición, por ejemplo. Le damos OK. Si ponemos a trabajar este aparatito, entonces nos vamos a dar cuenta cómo se comporta. Bueno, ahí nos toca es hacerle un zoom a la señal, pero podemos ver cómo se comporta la gráfica. ¿Sí la ven?
pero como les he mostrado, es tan fácil como llegar, coger y arrastrar. Para eso es el scope. Bien. Digamos, en esta parte también podríamos mirar presiones. En este caso, bueno, aquí hay dos clases de variables principales. Un instrumento de medida en un nodo es lo que mide flujo. Tenemos, por ejemplo, o que es necesario abrir el circuito para poder medirlo. En este caso puede ser corriente, ¿sí?, que se mide en un solo nodo, o puede ser flujo. En el caso de este que tenemos acá, que es de dos nodos, es de medición diferencial, que se mide diferencialmente el voltaje, la presión, porque la presión se mide con respecto a otra cosa, el voltaje lo mismo, entonces para eso podemos hacer esas mediciones. Bien. Bien. Bien, bien. ¿Qué más tenemos? En este caso, bueno, ya aquí vimos un tema de variables, vimos cómo más o menos se dimensiona un componente en sus simples rasgos, vimos las variables, vimos el uso básico del software, ¿correcto? Vamos a ver entonces, vamos ahorita a comenzar a planear lo que sería un punto que sería lo de neumática, electroneumática. Vamos a cerrar un segundo Automation Studio. Bien, aquí abrimos otra hoja. Vamos a ver todo lo que es la parte neumática, electroneumática, ¿correcto? Entonces, aquí en la parte neumática vamos a ver todo lo que son los circuitos, todos los componentes que vamos a necesitar de la parte pues, de neumática, ¿sí? Entonces vamos a comenzar pues más que todo con otro ejemplo. Vamos a comenzar, por ejemplo, con, bueno, acumuladores no, vamos a comenzar con accionadores. Bien. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos un cilindro muy parecido a lo que ya montamos. Vamos a ver unas válvulas. Entonces, inicialmente con Automation Studio pues ya habíamos dicho que podíamos hacer, por ejemplo, válvulas con otros accionamientos, ¿correcto? Entonces podemos tener, aquí nos damos cuenta, podemos tener controlados manualmente, podemos controlados mecánicamente, ¿correcto? Como rodillos, digámoslo así, etc. Y con unos sistemas pilotados, pues digamos externos, vamos a proceder entonces, digamos, a diseñar un circuito. Vamos en este caso, vamos a hacer un circuito estable, o sea, un circuito que oscila, utilizando únicamente pues componentes neumáticos. Bien. En este caso, pues aquí observamos nuestro cilindro. Necesitamos que fuentes de presión, ¿correcto? Entonces una fuente de presión y vamos a necesitar los escapes que ya habíamos comentado. Escapes, escape. Ópale. Bien, vamos a ver acá. Bueno, qué pena, aquí me equivoqué de cilindro. Este era un cilindro
doble efecto, simple efecto, perdón, necesitamos uno de doble efecto. Vamos a hacer esto, bien. Y ya tenemos aquí pues nuestra parte del circuito, bien. Vamos a utilizar otras electroválvulas, en este caso, como vamos a trabajar es como un cilindro que oscila, vamos a utilizar estos detectores. Estos son, aquí hay manuales, esos son accionamientos neumáticos, o sea, aquí le entra aire, y este será mecánicos. Se tiene que sentir algo mecánico, ¿correcto? A este componente podemos darle un giro hacia la izquierda, hacia la derecha. Bien. Ópale. Control Z. Listo. Bien. Bien, en este caso, vamos, con Automation Studio se pueden hacer detectores, ¿sí? Algo muy importante también para la parte del diseño de su proyecto. En este caso, Automation Studio, los componentes que son susceptibles de ser sensados, tienen este rombito en esta parte. ¿Sí lo observan, por favor? Mire, estos rombos de acá son detectables por los sensores. ¿Qué sensores? Tenemos estos, por ejemplo. Aquí está el mismo rombo. Entonces, si queremos detectar una pieza, estos dos tienen que unirse para que puedan ser detectados. Bien. Bien, en este caso, pues vamos a, digamos, a juntar esto acá. Aquí estaría uno. Recuerden que manteniendo la tecla oprimida Control puedo editar mi circuito. Voy a tratar de editar este también acá, este cilindro. ¿Se acuerdan? La extensión para sacarlo, 100. De esta forma vemos que nuestro émbolo sale y podemos localizar nuestro componente tal y como debe quedar. Quitamos esto, 0. Y ya tenemos, digamos, nuestros dos sensores mecánicos o finales de carrera neumáticos, también se podrían llamar. En este caso, entonces vamos a proceder a hacer aquí, ¿qué nos hace faltaría? Sí, esta capacitación ya te confirmo. Sí, esta capacitación se está grabando con el software GoToMeeting. La verdad es la primera vez que lo probamos, no sé qué tal quede. Esperemos que todo quede bien. Bien, sí, no. Todas estas, la idea es que ya se hayan subido la mayor cantidad posible de capacitaciones para que ustedes tengan referencia para su proyecto. Bien, bueno, rápidamente que ya llegamos a las 9, creo que nos va a tocar alargarnos un poquito más. Esperemos no más de media hora. Bien, en este caso pues ya tenemos nuestros componentes neumáticos, ¿sí? Nos faltaría aquí las fuentes de presión. Ya podemos manejar de varios estilos, pero digamos que bueno, seguimos manejando de este. Podemos darle a rotar a la derecha y nuestros escapes, lo mismo, rotar a la derecha. Bien. ¿Sí? Entonces, control C. Bueno, con control, recuerden, podemos copiar los componentes. Bien. Y aquí lo único que tendríamos es que dar la orden a nuestros correspondientes accionamientos. En este caso, como él detecta, este tiene que dar la orden de salir.
La orden de salir lo da eh, esta parte del circuito, como pueden apreciar. Si esto se activa, el aire entra por acá y sale. Y viceversa en el otro sentido. Esta parte entonces la vamos a tener acá. La parte hidráulica, podemos apreciar que en este caso Automation hace el brinco del conector indicando que este componente no se une, ¿correcto? Y ya nuestro circuito, entre comillas, debería ya estar. Bueno, ahí le embarramos. Salida. Está activado este. Aquí me he equivocado, sí. Los accionamientos ahora son al contrario. Bien, este es un circuito pues diseñado particularmente. Claro, aquí también eso en realidad es ¿cómo se diría yo? Eso es, ustedes pueden colocar un rodillo escamoteable. De hecho, en la práctica se utiliza un rodillo escamoteable. Esa es variando el accionamiento. En este caso, pues era el ejemplo para colocar electroválvulas manipuladas por presión. La persona que me había comentado, pues precisamente de que habían tenido un problema con la parte de simulación de una válvula de accionamiento de pilotada por aire de 20 bares, es posible que haya cometido algún error en el sentido de que o se le pudo haber cambiado un valor físico de la válvula, perdón, la válvula pilotada o algo por el estilo, ya que pues los componentes por defecto pues ya vienen diseñados para funcionar en las presiones preestablecidas. Por ejemplo, en el caso de neumática pues es hasta 10 bares, y pues en la parte hidráulica ya pues es un poco más, ¿no? Hasta 50 bares, etcétera. ¿Correcto? Bien, este pues es un ejemplo muy sencillo de la parte de neumática, pues mostrándoles lo fácil que puede llegar a ser trabajar con Automation Studio, más que todo pues en este diseño pues digamos de, de neumática. Bien, ya sabemos pues que normalmente en la práctica pues todas estas fuentes de presión y esto llevan sus correspondientes manómetros, llevan sus correspondientes unidades de tratamiento, pero pues que para la práctica de la simulación pues no es primordial. Aunque en la parte hidráulica sí es necesario, pues es importante ubicar todos esos componentes de protección del sistema. Bien, ¿alguna pregunta sobre este circuito, etcétera, por favor? Bien, entonces, bueno, en este caso, aquí la idea es que con Automation Studio no solamente pues ustedes van a poder manejar aquí un circuito de una sola teoría, sino van a poder combinar dos teorías. Vamos a hacer este mismo circuito, pero con, con electroválvulas y con finales de carrera eléctricos, ¿correcto? Como nos damos cuenta, aquí no utilizamos ninguna variable, pues en realidad todo lo unimos por mangueras y por los sensores que ya vienen con el sistema, pero en la parte ya eléctrica vamos a manejar las variables, tal como hicimos en el ejercicio anterior.
En este caso eliminamos los componentes que no necesitemos, ¿correcto? Y vamos a poder diseñar entonces el circuito. En este caso, pues vamos a corrernos aquí un poco más para darle espacio. Bien, bueno, seguimos. En este caso, aquí primero lo que vamos a hacer es cambiar nuestra electroválvula. Vamos a cambiarle los accionamientos, o sea, vamos a ir a especificaciones técnicas. Y vamos a cambiarle aquí los accionamientos. En este momento tiene accionamientos neumáticos. Pero vamos a colocarle accionamientos eléctricos. En este caso son solenoides. Listo. Aquí ya los diseñamos, ya tenemos nuestra electroválvula. Bien, ya ahorita regresamos. Vamos ahora, para manejar esta electroválvula, vamos a hacer con control eléctrico. Bien. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me escuchan? Bien. En este caso vamos a utilizar control eléctrico aquí para hacer la parte eléctrica. Ustedes han visto bastante la ISE, hagamos otra. Entonces, al igual como ustedes harían en un protoboard o con sus componentes de laboratorio en el laboratorio real, pues aquí vamos a utilizar ¿qué? Fuentes de voltaje, ¿cierto? Entonces vamos a meter, por ejemplo, tierras. Vamos a meter 24 voltios. Recuerden que 24 voltios es el voltaje común pues, de los componentes la parte de automatización, PLCs y todo eso se manejan a 24 voltios. Vamos a meter, antes que nada, pues vamos a utilizar los sensores, los finales de carrera que encontramos en los cilindros. Entonces vamos a utilizar aquí sensores de proximidad y vamos a insertarlos acá. A medida que nos vamos insertando, pues nos va pidiendo un nombre, porque recuerden que esto es como un pulsador, esto tiene una variable de salida, ¿correcto? En este caso vamos a darle, por ejemplo, un valor de in y otro, un valor de out. ¿Listo? Y aquí vamos a ubicarlos, lo mismo, estos rombos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Hola. Hola, hola, hola. Bien. Entonces, aquí vemos los rombos, ¿correcto? Y los vamos a ubicar. Ubicamos. Recuerden que aquí lo ubicamos colocando el posicionamiento en 100, aunque aquí ya pues, lo sabemos. Y estos van a ser nuestros finales de carrera eléctricos, ¿correcto? Y esas van a ser las variables que vamos a unir, in y out. Vamos a hacer entonces qué necesitamos por el lado eléctrico. Entonces necesitamos un componente que represente esos sensores, ¿correcto? En este caso, si vamos por ejemplo a un control eléctrico, vamos a ver interruptores de sensores. Entonces aquí hay varios. Entonces aquí interruptores de proximidad normalmente abiertos y normalmente cerrados. Normalmente son abiertos. Vamos a agregar dos. Bien, aquí pues vamos a ubicarlos de forma vertical.
¿correcto? Recuerden, ya estamos en la parte eléctrica. Entonces aquí tenemos, bueno, sí es posible que la conectividad del día de hoy esté un poco difícil. Aconsejaría entonces, pues de todos modos terminaremos aquí la capacitación y en YouTube van a quedar colgados los videos, ¿correcto? Aquí vamos, entonces vemos los sensores que corresponden a estos sensores, o sea, ese es su componente neumático y ese es su componente eléctrico. Bien, vamos aquí entonces a cambiarles el nombre. Recuerden, si esto es una variable de salida, esto tiene una variable de entrada. Entonces vamos a cambiar los nombres. Asignación de variable. ¿Sí lo ven? Un receptor, una variable de entrada, señal de entrada. Y tenemos que conectarlo con una señal de salida. En este caso, pues vamos a colocar una IN. Ambas en este caso son variables booleanas, prendido o apagado. Seleccionamos las dos a un lado y vamos a hacer el link. Creamos la asociación. Y a partir de este momento ya, cuando ese se active, este se va a activar. Por este otro lado, pues vamos a conectarlo a out. Clic, enlazar y unir. Listo. En este caso aquí ya unimos nuestros componentes neumáticos con nuestros componentes eléctricos. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría lo que va a representar las electroválvulas, ¿correcto? En este caso, pues volvemos aquí a la parte pues, de componentes de salida. Y vamos a ver aquí en este caso, bueno, esta representación, pues aquí representan el solenoide, lo representan como una resistencia. Pero recuerden que en los componentes IS lo representan como una llavecita. Bien, al igual que en nuestros sensores son variables de salida, estos le van a escribir a algún lado. Entonces vamos a colocar cilindro in. Bien, y vamos a copiar el componente y este lo vamos a llamar cilindro out. Aquí pues le vamos a dar el giro. Listo. Procedemos a hacer la conexión eléctrica. Recuerden, no hay que dejar puntos rojos. Listo. ¿Correcto? Entonces, dice así. Bueno, nos falta aquí conectar estos solenoides, son la representación de estos. Entonces, tenemos que ir acá a nuestra electroválvula y colocar el nombre. En este caso, cuando el cilindro esté out, acá, le va a dar la orden de que entre el cilindro. En este caso, la orden del cilindro es por este lado, ¿cierto? Entonces, colocamos ahí. Entonces, vamos a colocar CIN. Vamos a hacer el enlace, ya lo hicimos. Listo. Y por este lado tenemos el Cout. Hicimos el enlace, listo. Y aquí ya podemos ver cómo enlazamos nuestros componentes eléctricos con nuestros componentes neumáticos, ¿correcto? Aquí, como vimos, el gran meollo del asunto es el colocar las variables de un lado al otro. Si damos simulación, entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que estos se activan sus correspondientes. Y al igual, las electroválvulas, ¿correcto? Y de esta forma nuestro componente se enlaza pues en la parte eléctrica. Esto es un control, eso es un sistema electroneumático muy sencillo. Aquí pues podríamos colocarle un inicio, arranque, un final, etcétera. Podríamos complicarlo tanto como deseemos, pero pues
el alcance y el tiempo de la capacitación pues es relativamente breve para ver. Como siempre, pues aquí lo interesante es hacer enfoque más que todo en la parte de variables, ¿correcto? Bien, Luis Miguel me pregunta, ¿esos sensores no se pueden enlazar directamente? O sea, sin poner esos solenoides. No, es que ¿cuál es la idea? La idea es que tiene que quedarnos un diseño neumático completo y un diseño eléctrico completo. Por lo tanto, pues aquí en realidad solenoides es porque en realidad son solenoides lo que estamos manejando. Aunque ahí podríamos colocar bombillos, ¿sí? O sea, aquí pues podríamos colocar, en vez de colocar estos solenoides, podríamos colocar otros componentes de salida. Como por ejemplo, un indicador luminoso. Entonces, por ejemplo, light in. Entonces podríamos colocar este en vez de este solenoide, ¿sí? Y igual funcionaría. Pero pues en circuitos, pues necesitamos ver que esta es la nomenclatura de un solenoide en esta nomenclatura y que esos corresponden a este cilindro. Pero en realidad podríamos colocar cualquier componente de salida. Entonces, podemos hacerlo, clic. Entonces, si lo simulamos ahí, bueno, aunque aquí pues ya no lo simula tan chévere, pero la idea es sencillamente es ahí tener coherencia en el circuito que acabamos de hacer, ¿correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta acerca pues, de este breve circuito sobre la parte pues de cómo se manejan los sistemas electroneumáticos, etcétera, por favor? Bien, en todo caso, pues ya en ese sentido, para dar finalización a nuestra breve capacitación en el uso e introducción del Software Automation Studio y algo de neumática, electroneumática, algo muy breve, pues son 2 horas para explicar un montón de temas. En todo caso, bueno, todos estos videos que están montados que han montado sobre el canal de YouTube, ¿correcto? El día de mañana pues, se hará también una breve capacitación en la parte de lo que es hidráulica, electrohidráulica, eh, electrotecnia y control eléctrico, pues que en realidad control eléctrico es muy similar a lo que estábamos haciendo acá, ¿correcto? Les agradecería de todos modos que revisen mucho esos videos, que trabajen el software y si cualquier cosa en la noche, pues plantear las preguntas, ¿correcto? Que es muy importante pues de que participen pues, en las sesiones de preguntas, porque pues esa es la forma pues de que se hace pues, la retroalimentación de todo este asunto. Bien, siendo no más, entonces, si no hay más preguntas, por favor, agradezco mucho la asistencia de ustedes, realmente muy agradecido por asistir a estas horas, pues a esta breve capacitación y quedamos atentos entonces para el día de mañana, ¿correcto? A partir de este punto pues ya detengo la grabación y para procederla a subir.